Lo que vamos a ver desde una perspectiva del abordaje de la economía aplicada, desde un criterio, desde un enfoque micro y macroeconómico, lo que primero vemos es el enfoque microeconómico, y dentro del enfoque microeconómico una breve explicación de evolución de la economía en el último siglo, para terminar hablando de economías en redes, o la incidencia transversal de las tecnologías de información y comunicaciones, y cómo han cambiado las teorías económicas tradicionales. Entonces vamos a ver, digamos, que un enfoque económico transversal, modificado, cuyos paradigmas también fueron alterados estructuralmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, y más aún por situaciones de crisis sanitaria o pandemia, que seguramente marcarán profundos emergentes y nuevos paradigmas, no solo en la teoría económica, sino en las relaciones de intercambio que se dan tanto en mercado de bienes como en mercados laborales, por ejemplo. Vamos a explicar luego eso. Bueno, comenzamos entonces. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea para qué sirve la economía? ¿O es una disciplina que trata sobre qué? ¿Qué idea tienen acerca de la ciencia económica? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. Control de capital. Sí, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Súper bien, Juan. Intercambio de bienes y servicios, control de capital, con el fin. ¿Cuál es la finalidad? Administrar. ¿Y con qué fin? Sí. ¿Qué significa administrar y con qué fin? La finalidad de la ciencia económica no es obtener ganancia, en todo caso las empresas con fines de lucro, ¿sí? ¿Correcto, Rubén? Ahí estamos, Milagros. Sí, diste en el clavo. La finalidad de la ciencia económica es satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas, sí. ¿Bajo qué condiciones? Ojalá, Nico, que sea así. Martín, oferta y demanda, sí. Son todos instrumentos que utiliza la ciencia económica o la economía política. ¿Bajo qué condiciones o bajo qué contextos? Dijimos que administra, el propósito es satisfacer necesidades bien. ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué condiciones? Que de alguna forma marcan el, el sentido de que exista esta disciplina científica. Sí, se aplica a la realidad actual, se aplican mecanismos de análisis del mercado y los impactos de la intervención en el mercado, también, Juan. Bien, la ciencia económica es, bueno, a mí debe ser porque me gusta, pero es apasionante. En este sentido es interesantísima, es una disciplina, es una ciencia social primero. Una ciencia social, ojalá fuera una ciencia exacta, no lo es una ciencia social. Y sabemos que las ciencias se dividen en dos grandes grupos, ciencias naturales, ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales están las ciencias exactas, ¿sí? Ok, y las ciencias sociales, dentro de las ciencias naturales, el ámbito de estudio son los fenómenos que se suceden en el universo. En cambio, las ciencias sociales van a estudiar los fenómenos que se dan en el hombre mismo o como consecuencia de su interacción en un grupo social. Y acá viene lo interesante. Las ciencias sociales que estudian los fenómenos que se dan dentro del hombre mismo, dan lugar a ciencias tales como la psicología, en parte la sociología, en parte.
Las disciplinas o ciencias que se encargan de estudiar los fenómenos que se dan como consecuencia de la interacción del hombre dentro de un grupo etario, del hombre dentro de un grupo social, se ubican disciplinas tales como la sociología, el derecho, la economía. Entonces ahí la ubicamos a la ciencia económica, economía política o simplemente economía. El objeto de estudio de la economía es el dilema necesidades-bienes. ¿A qué llamamos dilema necesidades-bienes? Llamamos dilema necesidades-bienes al hecho de que por un lado existan recursos escasos y por el otro lado existan necesidades ilimitadas. Y entonces la ciencia económica, ¿qué es lo que va a tratar? La ciencia económica tratará de administrar recursos escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Y en este proceso, en este objeto de estudio que parece sencillo, administro recursos escasos y trato de satisfacer necesidades ilimitadas, entran en juego muchísimas condiciones objetivas y muchísimas subjetividades. Tanto es así que entran en juego un montón de variables objetivas y subjetivas, que la ciencia económica tuvo que dividirse. Bien, es tanto la característica particular que tiene la ciencia económica, al elegir el objeto de estudio, el dilema necesidades-bienes, vale decir, con recursos escasos, trato de satisfacer la mayor cantidad de necesidades, que en este proceso, que no es para nada sencillo, entran en juego variables objetivas y subjetivas. Entonces la ciencia económica como disciplina científica se va a dividir en dos grandes ramas. Vuelvo a la filmina anterior después. Fíjense, se va a dividir en una parte objetiva, observación sistemática de la realidad cuantificable, economía positiva, economía del ser, que se va a dividir en dos grandes ramas, economía descriptiva, utilizando herramientas estadísticas, va a tratar de relevar el comportamiento de distintas variables económicas, tratando de establecer causalidades, ¿sí? Y cuando descubren determinadas causalidades, esa info, la economía descriptiva, se la pasa a la teoría económica. La teoría económica está formada, es la parte de la economía positiva que está formada por un conjunto de normas, leyes o paradigmas que tratan de explicar el comportamiento de las principales variables económicas. La teoría económica se divide en dos grandes ramas que van a ser los enfoques que vamos a ver en este módulo. Microeconomía, que estudia las unidades económicas pequeñas, estudia el proceso de formación de precios en un mercado, estudia el accionar de un consumidor en particular, un mercado en particular, una empresa en particular. La macroeconomía, que va a estudiar la economía en su conjunto o los grandes agregados económicos. ¿Sí? Esta teoría económica y esta parte positiva parecía ser la parte más segura de la ciencia económica. Nadie podía dudar de esto. La economía positiva era la descripción sistemática y objetiva de la realidad. Si yo digo que un pizarrón es blanco, lo podía demostrar, nadie dudaba. Pero como suele suceder, a medida que transcurrimos distintas etapas históricas, a medida que se suscitaron grandes crisis, no solo en las economías en desarrollo, generalmente cuestionadas por la mala administración de recursos, sino cuando, a partir del siglo XX, cuando las principales economías del mundo comenzaron a entrar en crisis, habiendo hecho súper bien los deberes, habiendo aplicado todas las teorías económicas racionales, ¿sí? Precisamente cuando estas grandes economías entraron en crisis, la teoría económica recibió un cimbronazo y se empezó a cuestionar dentro de esta rama absolutamente científica
los supuestos o los puntos de partida que tienen en cuenta o que han tenido en cuenta las principales teorías económicas que infirieron la construcción de modelos económicos aparentemente exitosos. Fíjense que con la crisis, la burbuja inmobiliaria en el 2007-2008, bueno, empezamos con América Latina, con la crisis del tequila en el 95, con la crisis del real en el 99, con la crisis del peso, o la gran crisis sistémica de la economía argentina en el 2001, la burbuja inmobiliaria en el 2007-2008, las grandes crisis económicas que han sacudido a todas las economías europeas, comenzando con la griega en el 2000, 2002, 2003, 2010, y a partir de allí hasta nuestros días. Todas estas crisis económicas de economías supuestamente ordenadas y que habían implementado las sugerencias de la teoría económica hicieron replantear cuán ciertos eran los supuestos objetivos de la economía positiva que basaban la construcción de leyes económicas en un supuesto gigante, muy fuerte, que era el considerar que el ser humano toma todas sus decisiones bajo criterios de racionalidad absoluta. Y sabemos que no es así. Entonces, aparece un economista indio, en el 2007. Este economista indio pertenecía a una clase aristócrata de la India, que tenía características subjetivas particulares. Cursaba en un colegio privado en la India, doble escolaridad, y a la noche iba a enseñar a leer y iba a enseñar matemáticas a las villas en la India. Cuando va a estudiar a Oxford, se recibe de economista con una tesis que habla acerca de la psicología del ser humano, replanteando la practicidad de considerar para el desarrollo de teorías económicas este gran supuesto que habla de que el hombre es esencialmente un ser racional, y lo cambia y dice que el hombre, Amartya Sen establece que el hombre, antes de ser racional, es un ser solidario. Cuando vuelve a su país, implementa el sistema del microcrédito para jefas de hogar en condiciones de extrema pobreza, donde les daba hasta $200 a las mujeres jefas de hogar para que compren algún bien de capital y presenten su idea de negocio, con el solo requisito de que les daba su palabra de que lo iban a devolver de la forma en que podían y cuando lo podían. Este plan de microcrédito llegó a ser tan exitoso que la incobrabilidad, ofreciendo solo la palabra, llegó a ser casi cercano a cero. Entonces, se plantean aparte, bueno, fue con posterioridad, precisamente por este gran aporte, fue Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Entonces, este tipo de cuestionamientos, y aún este tipo de cuestionamientos que demuestran que determinados paradigmas ya no resultan en función de cambios estructurales profundos en las estructuras políticas, sociales, económicas o de intercambio a nivel local y a nivel internacional. Entonces, la teoría económica necesariamente tiene y está en proceso de rever cuán capaces son sus teorías, cuán aplicables son determinadas leyes que se basan en supuestos ya aparentemente perimidos. Y en la actualidad la academia está en un arduo debate acerca del el posible surgimiento de nuevos emergentes. Al decir nuevos emergentes me refiero a nuevos paradigmas que obliguen a la teoría económica a replantear sus leyes y a transformarse en función de estos cambios contextuales. La economía política tiene entonces una rama que es positiva, es racional, es demostrable, y una rama subjetiva,
que se denomina economía normativa, está formada por el conjunto de opiniones de expertos y juicios de valor. Al estar formada esta construcción normativa por juicios de valor y opiniones de expertos, hay algunos que le quitan su carácter científico, pero en verdad lo conservan. La economía normativa tiene una única rama que se denomina política económica y está asociada a la responsabilidad que asume el Estado para modificar determinados aspectos de la realidad económica en pos del cumplimiento de determinados objetivos. Y acá sí entramos en una discusión infinita. Porque si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, y a ver si puedo leerlo, chat. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que tendría que cumplir? Primero, antes que los objetivos que tendría que cumplir, ¿quién? En la Argentina, ¿quién es el responsable de la política económica? ¿Quién, Juan? ¿El gobierno nacional? No sé cuántos ministerios hay. Sí, Enzo, correcto. Sí. Bien, el responsable de la política económica es Alberto Fernández, es el presidente, no le pongamos nombre y apellido, es el presidente, es el responsable de la política económica. Bien, constitucionalmente es el responsable de la política económica, la Constitución le confiere ese poder, ¿verdad? Entonces, él va a tener, dentro del ámbito de la política económica, acuérdense, responsabilidad que asume el Estado, ¿quién? El Poder Ejecutivo, ¿quién? El presidente, la responsabilidad que asume el presidente de un país para conducir, condicionar o modificar aspectos de la realidad económica para cumplir objetivos establecidos. Y acá vamos a cuestionarnos, seguramente, porque la política económica, acuérdense que está en el ámbito de pareceres y juicios de valor, opiniones de expertos. Y entonces, acá sí que vamos a discrepar en cuanto a si les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles objetivos de política económica priorizarían ustedes? Yo 3, pobreza, inflación, déficit fiscal. Ok, seguramente otros priorizan o querrán cumplir otros objetivos diferentes y vamos a encontrar discrepancias. Y si pregunto, ¿qué instrumentos podemos seleccionar para cumplir esos objetivos? Y acá también vamos a tener discrepancias. La mitad de la bibliografía económica dice el mejor instrumento es fomento de demanda, y tenemos keynesianos, heterodoxos, neokeynesianos. La otra mitad de la biblioteca dice, no, la mejor forma de cumplir objetivos de política económica es fomentando la oferta, y ahí tenemos ortodoxos, clásicos, liberales. Entonces, fíjense si no hay discrepancias a la hora de seleccionar los objetivos, porque los tenemos que seleccionar, porque no tenemos recursos para satisfacer todos los objetivos. Tenemos que elegir, tenemos que rankearlos. Si tenemos que rankearlos, entonces tenemos que elegir cuáles objetivos elijo que voy a poder cumplirlos, o quiero cumplir, o me parecen importantes en función de los recursos que tengo. Segundo, ¿qué instrumentos elijo? Fíjense el ámbito normativo de discusión que esto genera. ¿Sí? Entonces, la política económica se va a dividir en 2 ramas. Esto es contextual, ¿sí? Se va a dividir en 2 ramas. Política de estabilización o de corto plazo, política estructural o de desarrollo o de largo plazo. La política de estabilización persigue 3 objetivos. Si un país es subdesarrollado, significa que todavía no ha podido apagar los incendios de corto plazo, no va a poder pensar en el desarrollo, no va a poder pensar en el largo plazo. La política de estabilización generalmente es aplicada por los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Y fíjense, tiene 3 objetivos. No sé si les parece que estoy hablando de la Argentina en particular. La política de estabilización tiene 3 objetivos: inflación, desempleo, déficit fiscal. ¿Sí? Nosotros tenemos esos 3 objetivos para cumplirlos, porque tenemos inconveniente en esos 3 objetivos, seguro. ¿Cuáles son los objetivos de la política estructural o de desarrollo o de largo plazo? Cambiar la matriz energética, aplicación de innovaciones tecnológicas a los procesos productivos, pensar en la 5ª revolución industrial. Fíjense qué mundos distintos acaparan estos distintos enfoques.
Vuelvo aquí, haciendo un poquito de historia, la economía política, el tema de la administración de recursos escasos, estuvo presente a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjense Aristóteles, Ciencia del Abastecimiento, que trata el arte de la adquisición. Economistas clásicos del siglo XVIII, Juan Bautista Say, Ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de riqueza. David Ricardo, Ciencia que estudia la distribución de los productos de la tierra, el trabajo y el capital. Economista del siglo XIX, francesa, Denis Froussat, como toda mujer, espectacularmente objetiva, sencilla y entendible. Es el arte de utilizar de la mejor manera posible los recursos disponibles. Concepto de Wallace Peterson, a la cual la cátedra va a adherir. La ciencia económica es el estudio organizado del proceso mediante el cual recursos escasos se van a distribuir entre necesidades ilimitadas con el fin o el propósito de satisfacer un mayor número de ellas. Vemos en esta definición el objeto de estudio de la ciencia económica, que es el dilema necesidades-bienes, o lo que es lo mismo, el problema económico. ¿Por qué la ciencia económica es considerada una disciplina científica? Por las mismas razones que cualquier ciencia que lo sea, es considerada una disciplina científica. Tiene que tener objeto de estudio propio, que es el dilema necesidades-bienes. Tiene que tener métodos de estudio propio. La economía aplica el método de la observación, el método deductivo y el método inductivo. Y tiene un conjunto de saberes sistematizados. ¿Quién lleva a cabo esa sistematización? La economía positiva, y dentro de la economía positiva, la teoría económica. ¿Cómo me doy cuenta de una aseveración de economía positiva o economía normativa? Un pequeñito ejemplo porque esto les puede llegar a servir a la hora de que ustedes decidan, por ejemplo, construir un paper académico. Cuando yo construyo un paper académico, debo tratar de, por lo menos en el cuerpo del documento, ser lo más objetivo, teórico y científico posible. En la parte de recomendaciones, la última parte de mi proyecto de investigación o de mi paper académico, ahí en la parte de recomendaciones sí puedo establecer afirmaciones, en este caso, de economía normativa. Fíjense la diferencia entre lo positivo y lo normativo. Lo positivo es demostrable empíricamente. Por ejemplo, la mortalidad infantil en países africanos asciende a 30.000 muertes por mes. Esto es de economía positiva. ¿Por qué? Porque si me voy a la estadística de UNICEF, por ejemplo, o de PNUD, puedo comprobarlo fácilmente. En cambio, una afirmación normativa cargada de juicio de valor, de opinión, tiene esta estructura. Si pasa esto, entonces va a suceder lo otro. Por ejemplo, si se generaran más fuentes de trabajo, entonces, disminuiría la inseguridad. Esto es normativo. ¿Por qué? Porque puedo o no estar de acuerdo con esta afirmación. O puedo ligar el concepto de generación de trabajo a otras consecuencias o externalidades positivas para la sociedad. Por ejemplo, aumenta la renta. O disminuye el gasto en transferencias del Estado, porque si la gente está incluida en los distintos circuitos productivos, seguramente no va a utilizar transferencias sociales o seguros de desempleo. Entonces, fíjense la diferencia en cuanto a la construcción de una afirmación científica objetiva o de economía positiva y una afirmación cargada de subjetividad, como lo es una afirmación de economía normativa. Bien, ustedes van a tener que construir un plan de negocios y entonces ese plan de negocios va a relacionar algunos conceptos fundamentales. Primero, el concepto de sujetos económicos. Vale decir, ustedes van a constituirse en un sujeto, ustedes van a ser un sujeto económico para poder implementar un plan de negocio. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de sujeto económico. Luego vamos a ver el concepto de mercado, el concepto
de tipologías de mercado, el concepto de necesidad y el concepto de bienes. Creo que con eso vamos a terminar la clase de hoy. Ok. Bien, sujeto económico. Podemos definir al sujeto económico. Pensé que se había habilitado la cámara, sigo con esa fijación. Ok, podemos definir al sujeto económico como todo aquel llamado a resolver el problema económico. ¿Qué significa esto? Van a ser sujetos económicos todas aquellas personas físicas o jurídicas que administren recursos, porque únicamente aquellos que administran recursos pueden satisfacer sus necesidades utilizando u orientando estos recursos para este objetivo. La economía no va a estudiar el accionar de sujetos económicos que no tengan o que no puedan administrar recursos. La economía solo estudia el comportamiento de los sujetos económicos que administran recursos. Y no hay que confundir administración de recursos con fines de lucro. Entonces, primer concepto, sujeto económico es todo aquel llamado a resolver el problema económico. ¿Qué significa? Es toda aquella persona física o jurídica que administre recursos. Y de esta definición vamos a inferir dos características. No todas las personas físicas son sujetos económicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los menores de edad o aquellas personas adultas declaradas por la ley como incapaces y en las cuales por distinto motivo la ley les nombra un administrador, un curador. Entonces, esas personas, por más que sean propietarias de recursos, no van a estar en condiciones de administrarlos. Entonces, ese tipo de personas, por distintos motivos que no pueden administrar sus propios recursos, no van a ser consideradas por la economía como sujetos económicos. Por eso digo, no todas las personas físicas van a ser sujetos económicos. Segundo, no solo las personas físicas son sujetos económicos, las personas jurídicas también, con o sin fines de lucro. Por ejemplo, un club. El club la finalidad de un club no es la generación de beneficios, aunque digamos que en la vida real muchas veces así lo es. Pero toda institución de existencia física o jurídica que administre recursos, independientemente de su finalidad, va a ser considerada por la economía como un sujeto económico. En este sentido, podemos clasificar a los sujetos económicos desde una perspectiva micro o macro, en función de los sujetos económicos que les va a tocar interactuar ustedes como titulares de un plan de negocios. Desde una perspectiva micro, consumidores, el mercado local, productores o la competencia, entidades públicas que pueden o no comprarles el bien o servicio que ustedes van a proporcionar. Desde una perspectiva macro, nación y el resto del mundo. Si algo de bueno nos dejó esta pandemia es la implementación obligada, coercitiva, de las tecnologías de información y comunicaciones. Y eso lo vamos a ver, digamos, el tema de la economía en redes, de las empresas.com, de las tecnológicas. Si algo de bueno nos dejó la globalización es que de manera coercitiva pasamos de un sistema educativo presencial al virtual. Y esto nos hizo, nuevamente de manera coercitiva, porque voluntariamente hubiésemos tardado tal vez una década, utilizar las tecnologías de información y comunicaciones para comunicarnos no solamente con los sujetos, con las personas académicas o distintos sujetos económicos a nivel local, sino que nos dio la posibilidad de extender las fronteras a nivel planetario. Y si algo tuvo en su momento la globalización, fue que aspiró a que en cualquier rincón del mundo, utilizando tecnologías de información y comunicaciones, las poblaciones de estas naciones menos beneficiadas tengan acceso, entre otras cosas, a participar de mercados financieros, monetarios o comerciales, en un mismo pie de igualdad que un usuario de un país desarrollado.
Y eso es lo que digo, que si algo de bueno tuvo esta pandemia, es que esa cualidad descripta pero nunca implementada en los países subdesarrollados por la globalización, hoy sí es posible. Y hay que saber aprovecharla. Bien, dijimos que otro de los conceptos que van a tener que ustedes desarrollar, describir, definir, estudiar en profundidad es el concepto de necesidad. La necesidad es estudiada por la economía por las características que nos da el propio concepto de necesidad. Fíjense, vamos a entender por necesidad a la sensación de orden físico o químico de carencia ligado al deseo de reparación. Vale decir, ¿qué quiere decir este concepto? Este concepto es importante en tanto y en cuanto se cumpla la segunda parte. La economía no estudia sensaciones de carencia. La economía va a estudiar sensaciones de carencia físicas o psíquicas, en tanto y en cuanto éstas tengan la intensidad suficiente que motiven a quien las experimente al acto de consumo. La necesidad tiene que tener tal intensidad de manera tal que motive a quien las experimenta al acto de compra. O si esto no sucede, si esta magia no sucede, entonces la economía no va a estudiar ese tipo de necesidad cuya intensidad no interpela a quien la experimenta al acto de compra. Que tengamos herramientas como para que este nivel de intensidad en cuanto a la experimentación de la sensación de carencia sea más o menos profundo, sí, tenemos muchos instrumentos. Y el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones nos potencian muchísimo más. Fíjense, no sé si leyeron ustedes los juicios que se les está iniciando. Bueno, ahora están un poco aletargados, pero en su momento a Google, a Facebook, como portales que podían determinar, de hecho lo siguen haciendo, y de hecho no creo que se llegue a nada jurídicamente, pero estos portales, en función de la tipología de búsqueda de cada usuario, permitían, digamos que permiten, es real, lo hacen, permiten inferir un perfil de consumidor exacto en función de la utilización de estos portales de búsqueda. Y entonces, digamos que el hecho de tener definidos las necesidades, las apetencias, las preferencias que tienen cada uno de estos consumidores, al relevar los actos de búsqueda mediante la utilización de estos portales, pueden diseñar mecanismos de publicidad a medida que inclusive conllevan a determinados grupos de intelectuales a reflexionar qué tan libres somos a la hora de elegir, por ejemplo, un candidato político, o qué tan representativa es la democracia si tenemos estos portales de búsqueda que son capaces de identificar perfectamente las características de cada perfil del consumidor y diseñar una publicidad orientada específicamente a su perfil, a medida. Entonces, ¿cuán libres podemos ser si la tecnología se utiliza para acotar esta libertad? Eso lo vemos más adelante. Sigamos. Las características de las necesidades, y esto lo van a tener en cuenta a la hora de definir el tipo de bien o el tipo de servicio que van a elegir a la hora de construir el plan de negocios. Primero, las necesidades van a depender de la evolución de la civilización y el ingreso, y por ende, a medida que evolucionan la civilización y el ingreso, van a ser ilimitadas, o van a tender a ser ilimitadas. Son recurrentes e intermitentes, algunas se van a presentar a intervalos conocidos, otros asociados a hechos eventuales.
sustituibles o complementarias. Algunas necesidades las vamos a experimentar con la posibilidad de elegir distintos caminos para satisfacerla. Por ejemplo, sustituibles, necesidad de alimentación, puedo optar por distintos bienes para satisfacerlas, pizzas, hamburguesas, sándwiches. Complementarias, la satisfacción de una necesidad general implica el contar, harían surgir necesidades alternativas o complementarias. Por ejemplo, necesidad de comer implica la necesidad de contar con los instrumentos, utensilios, manteles, sillas o lo que fuese, ¿sí? Y por último, son susceptibles de ser creadas artificialmente. A medida que aumenta, que avanza el desarrollo tecnológico, van desapareciendo determinadas necesidades, pero se van multiplicando el surgimiento de nuevas. Por ende, podemos clasificar las necesidades en primarias o secundarias. Es importante saber qué tipo de necesidades va a satisfacer el bien o servicio que elijan y que esté orientado el plan de negocios para eso, porque va a tener, o el hecho de que satisfagan necesidades primarias o secundarias, esto va a estar asociado a la selección o a la competencia en cuanto a la selección de orientación de recursos a bienes o servicios que puedan llegar a sustituirlos. Volviendo al cuadro, las necesidades van a ser primarias si están asociadas a condiciones de supervivencia, van a ser secundarias si están relacionadas a necesidades culturales, de esparcimiento, espirituales. Por su asiduidad, las que se presentan a intervalos conocidos van a ser regulares, las que se presentan asociadas a hechos eventuales van a ser ocasionales. Por el tiempo en que se experimentan, las que exigen una satisfacción inmediata, vamos a denominarlas necesidades presentes. Las que se van a presentar con intervalos de diferimiento en cuanto al tiempo, nos van a permitir hacernos de recursos como para satisfacerlas, se van a llamar necesidades futuras. Y por el sujeto llamado a resolverlas, depende de la titularidad de quien detente la titularidad de la cosa. Si se puede reconocer perfectamente al propietario de la cosa, las necesidades van a ser individuales, las experimenta el individuo y es obligación solamente del individuo el satisfacerlas. Si no se puede identificar quién las experimenta, ya que la experimenta toda la comunidad, entonces las necesidades son colectivas, las experimentan los individuos, pero legalmente o normativamente es función del Estado satisfacerlas, por ejemplo, seguridad, educación pública, salud, administración de justicia, por decir alguna cosa. Segundo, bienes económicos, ya sabemos características de las necesidades que van a tener que pueden llegar a satisfacer el producto de su plan de negocios, bien económico, porque si ustedes construyen un plan de negocios que ofrezca un bien y servicio que no tiene precio en el mercado porque no reúne las características de un bien económico, ese plan de negocios va a fracasar. Bien, podemos definir un bien económico como todo aquel capaz, toda cosa, material o inmaterial, capaz de satisfacer una necesidad. Un bien económico es aquel que reúne tres características. Primero, debe satisfacer una necesidad o debe ser útil. Debe ser escaso, vale decir que tiene que existir en una cuantía menor a la requerida. Y por último, tiene que ser accesible, vale decir, tiene que ser susceptible de ser comercializado en los distintos mercados. En función de la clasificación de bienes, podemos dividirlos bajo distintos criterios. El primero, por su naturaleza, los bienes pueden ser materiales o inmateriales o simplemente servicios. Por su abundancia o escasez, libres, económicos o raros. Libres, los que brinda gratuitamente la naturaleza. Económicos, los que reúnen tres requisitos.
útiles, escasos y accesibles. ¿Sí? Y por último, raros son aquellos que pueden ser reproducibles o no, que fueron construidos por el hombre, pero que por sus características especiales la humanidad los valora tanto que no tienen precio. Por ejemplo, una catedral gótica, una obra de Miguel Ángel. Otro criterio clasificatorio, por la forma de satisfacer necesidades o por su destino final, pueden ser bienes de consumo, son los adquiridos por las familias, o bienes de producción, son adquiridos por las empresas y se destinan a la producción de nuevos bienes. Los bienes de consumo se destinan a satisfacer necesidades corrientes de las familias o de las economías domésticas. Por la cantidad de veces que pueda satisfacer una necesidad, los bienes son durables o no durables. Durables se pueden usar más de una vez. No durables se destruyen con el primer uso. Por su disponibilidad inmediata, los bienes son presentes. Disponibilidad diferida, los bienes son futuros, por ejemplo, contratos a futuro. Por la calidad de los propietarios o usuarios, los bienes pueden ser públicos o privados. Públicos pertenecen a todos y a ninguno. Privados podemos reconocer al propietario de la cosa. Por la relación que existe entre variación del ingreso y cantidad consumida del bien, los bienes pueden ser normales o superfluos, no como sinónimos, vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre ellos. Son aquellos que al aumentar el ingreso aumenta el consumo de estas cosas. Inferiores es una categoría de bienes que reacciona de manera inversa a la evolución del ingreso. A medida que aumenta el ingreso, disminuye la cantidad consumida de estos bienes. Generalmente son bienes que responden a segundas marcas. A medida que aumenta el ingreso, puedo acceder a adquirir bienes de mejor calidad y entonces puedo prescindir de ellos. Último concepto que vamos a ver relacionado a la selección de los bienes y servicios que ustedes tienen que identificar para la construcción de su plan de negocios. Y quiero que interpreten bien este concepto. Utilidad, porque es importante, porque el hecho de que los bienes o servicios sean útiles van a definir y condicionar que los mismos tengan un precio en el mercado. Entonces, definimos utilidad como la capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades. Y este concepto de utilidad tiene distintas características. Primero, es un concepto subjetivo. Lo que para mí es útil, para el otro puede que no lo sea, porque es una característica subjetiva de la persona. Si yo fumo un cigarrillo puede resultarme de mucha utilidad, si no fumo es contraproducente. Por eso decimos que la utilidad es un concepto subjetivo, depende de la persona que la experimenta. Entonces, no estandaricen el concepto de utilidad. Fíjense que el bien o servicio que vayan a generar, que vayan a ofrecer, que vayan a producir, genere utilidad y sepan reconocer las características del consumidor a los cuales le genera utilidad. Eso lo vamos a ver en profundidad en el módulo de marketing. Segundo, es una condición necesaria y suficiente para que exista el bien. Necesariamente bienes y servicios tienen que ser útiles para que tengan precio, para que sean requeridos. Y esto me lleva a la tercera característica de la utilidad. Existe, vale decir, el hecho de que un bien o servicio genere satisfacción, se da independientemente del carácter legal, moral o ético que tenga esa cosa. Siempre que satisfaga una necesidad, independientemente de si es moral, legal o ético, va a existir un mercado. Y si no es legal, va a existir un mercado informal o negro. ¿Sí? Y esas son las características que tienen que tener los bienes para que tengan precio. Además está decirle
decirles a ustedes, elijan un bien o servicio que sea legal, obviamente. Ok, bien. La interacción que se va a realizar entre los distintos sujetos económicos que se van a encargar de la compra y de la producción de la cosa, de un bien o de un servicio, va a tener lugar en un sistema o en un mecanismo que voy a denominar mercado. Estos mercados van a ser representados o simulados en los denominados modelos económicos. Conceptualmente, un modelo económico es la representación simplificada de una realidad económica. Y estos modelos económicos pueden darse a conocer de manera distinta. Por ejemplo, un modelo económico puede ser gráfico, utilizando un sistema de ejes cartesianos, en donde voy a representar, y desde una perspectiva económica, así lo represento, diferente de una perspectiva matemática, utilizo un sistema de ejes en donde voy a representar en el eje de ordenadas la variable independiente y en el eje de las abscisas la variable condicionada. En un sistema de intercambio de bienes y servicios, en donde tengo oferentes o productores y demandantes o consumidores, voy a encontrar que van a existir diferentes relaciones de causalidad entre precio y cantidad consumida o producida. Si estoy hablando de un consumidor, va a existir una relación causal inversa entre precio del producto y cantidad consumida. Si estoy hablando de un productor, va a existir una relación causal positiva o directa entre precio y cantidad producida. ¿Sí? Otro ejemplo de modelo económico es simbólico. Fíjense, puedo utilizar funciones. Yo digo, cantidad demandada de X, que la simbolizo de mayúscula sub X, es igual a una constante menos la pendiente en función del precio del bien. Función de oferta o cantidad ofrecida va a ser igual a una constante más una pendiente por el precio del bien. Fíjense que simbolizo relaciones causales directas e inversas utilizando funciones, y el equilibrio del mercado tiene lugar cuando ambas funciones se ponen de acuerdo. O puedo expresar lo mismo, un modelo económico, de manera literal. El mercado está en equilibrio cuando compradores y vendedores se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de mercancías que se va a interactuar, que se va a intercambiar, y a qué precios lo van a hacer. Fíjense que tengo tres formas distintas de decir lo mismo, y eso me lo permite el concepto de modelo económico. Una economía monetaria, porque ustedes van a interactuar en una economía monetaria, salvo que regresemos al 2002 y surjan emergentes como el mercado de trueque, pero esperemos que no. Ok, interactuamos en una economía monetaria, vale decir que utilizamos como un medio de, un bien intermedio que posibilita cambios, que no satisface sus necesidades por sí mismo, sino por lo que permite adquirir o intercambiar. Esta economía monetaria tiene lugar o marca el paso de una economía de trueque a un sistema más sofisticado, precisamente por el surgimiento del dinero. Llamamos dinero al común denominador de todos los cambios, y el dinero cumple funciones, en tanto y en cuanto no existan periodos inflacionarios. El dinero cumple algunas funciones, por ejemplo, sirve como unidad de cuenta, ya que todos los bienes y servicios se expresan en dinero. ¿Sí? Sirve como reserva de valor, porque si no hay inflación, yo puedo ahorrar, puedo decidir no consumir la totalidad de la renta que gano, que percibo, restringir un poco el consumo y destinarlo al ahorro. Surge como, también tiene la función de ser medio de cambio. ¿Por qué medio de cambio? Porque me permite adquirir bienes y servicios a cambio de dinero. Y por último, sirve o cumple la función de patrón de pagos diferidos. ¿Por qué patrón de pagos diferidos? Porque permite adquirir bienes de consumo o bienes de producción realizando
este gran gasto o esta gran inversión, si es que hablo de consumidor o de empresa, mediante la realización de pagos parciales. Por eso sirve de patrón de pagos diferidos. Puedo pagar una deuda no con todo el efectivo junto, sino mediante la cancelación de esa obligación, mediante la ejecución de pagos parciales. Una vez que defino el dinero, me quedan por definir dos cosas más: precio y mercado. El mercado ya lo definí, como el punto de común unión entre oferentes y demandantes, en donde estas instituciones físicas o virtuales actúan como un mecanismo conciliador en donde se definen precios y cantidades intercambiadas. Y ahora defino precio, es el valor de un bien expresado en dinero. Y este concepto, perdón, voy a seguir con esto y después les hago una pregunta. ¿Por qué los bienes y servicios tienen precio? Porque son útiles, escasos y accesibles, pero por sobre todas las cosas, porque son útiles. ¿Sí? Ok. Y con respecto a esto, al concepto de dinero, y yo todavía sin cambio. Con respecto al concepto de dinero, el dinero que sirve como facilitador, como un medio de intercambio, como un medio de pago, como un bien intermedio para un paradigma, un nuevo emergente que ya comenzó su desarrollo hace más de 10 años, pero digamos que ahora, y como consecuencia de la crisis sanitaria mundial, y como consecuencia de, si analizamos la evolución del precio de los activos financieros en los principales mercados financieros del mundo, vemos que el valor de las acciones de las principales compañías del mundo, precisamente porque el mundo estuvo cerrado y todavía no se pudo volver a la normalidad, el precio de las acciones bajó estrepitosamente. Y esta pandemia también trajo como emergente la consolidación el año pasado y sobre todo a fines del año pasado y comienzos de este año, y me parece que en perspectiva es lo que se viene claramente, es el mundo de las criptomonedas. ¿Alguien está leyendo algo de las criptomonedas? Perfecto. ¿Alguien está comprando cripto? Doge. La preferida de Elon Musk. Sí, Doge, yo compro Cardano y Ethereum. Bitcoin creo que cerró $60.000. Yo compré Ethereum y tuvimos una rentabilidad del mes de enero del 35% en dólares, algo así. ¿eh? Y se puede entrar con $50, digamos. Dicho esto, ¿qué es lo que les quiero decir? La mejor definición de criptomonedas, hay muchas definiciones de cripto, de hecho es un tema que nos atraviesa. ¿Por qué nos atraviesa? Porque la nueva economía que se viene necesariamente va a operar con criptos. ¿Por qué digo eso? Apple comienza a aceptar cripto como medio de pago en sus productos. Booking acepta cripto. Elon Musk, el propietario de Tesla y de otras grandes compañías, compró, creo, algo así hace un par de semanas, $1.500 millones en cripto, y ganó en una semana con Bitcoin lo que no ganó en 5 años con Tesla. El gobierno, el alcalde de Miami, de Florida, está aceptando cripto para pagar las obligaciones fiscales de los residentes. Las principales estrellas de la NBA aceptan o requieren que se les pague parte de su salario en criptos, en Bitcoin, una parte, un porcentual en Bitcoin. Entonces,
es lo que se viene. Comiencen a leer cripto porque hay una interesante oportunidad en ese activo digital. La mejor definición de cripto es dinero con alas. Y al no estar regulado, al ser el valor de las cripto, al determinarse en un mercado descentralizado, vale decir, un mercado en donde el valor de las cripto depende de la demanda y no de la oferta, porque tenemos que todas las criptos tienen una oferta limitada, la tendencia exactamente no sufre regulaciones y están desesperados los gobiernos porque la tendencia es que la gente, al elegir una moneda de uso local sujeta a depreciación, ¿por qué? Porque las malas administraciones de los gobiernos hacen que financien sus gastos mediante la emisión monetaria y eso genera pérdida de poder adquisitivo de la moneda local. Entonces, el consumidor, ante la libertad de elección entre un dinero de uso local sujeto a la mala administración del gobierno que emite dinero y este dinero de curso legal pierde valor en el tiempo, o las cripto que son aceptadas, la tendencia es que van a ser aceptadas por cada vez mayor cantidad de sujetos económicos y que a su vez al tener una oferta limitada, a medida que aumenta la demanda de estas criptos, sus valores se proyectan positivos, va a llegar un momento en que todo el mundo va a utilizar cripto y los gobiernos se enfrentan a una verdadera problemática porque no van a tener forma de financiar sus malas administraciones. Por eso están desesperados, por eso vemos que, por ejemplo, la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, lo primero que hizo cuando asumió en la administración Biden fue propiciar, junto con la presidenta del Banco Europeo, Christine Lagarde, ambas proclamaron la necesidad de regular el mercado de las criptos sobre pretextos de que son mercados financieros altamente volátiles y que se manejan fondos de dudoso origen provenientes generalmente de la venta de armas. Fíjense si no es un claro lobby que apunta a que se centralice este mecanismo. Obviamente Biden, que conoce el tema y sabe que es una fuente inagotable de recursos, precisamente estos mercados descentralizados, a los 2 días salió a aclarar que él era partícipe de la desregulación o la no regulación del mercado de las cripto, y entonces vemos que se calmaron los mercados. Tienen miedo porque si la gente deja de usar la moneda local y empieza a usar cripto, se les acaba la financiación de sus malas administraciones, y ese es el miedo que tienen. Una nota de color también, el hecho de que conjuntamente con la pérdida de poder adquisitivo de las monedas locales, la pandemia, la baja o las pérdidas, exactamente, la baja o las pérdidas, los clásicos, los ortodoxos están felices, porque digamos que es la demostración empírica del poder de mercado. Una nota de color para ir cerrando. Una nota de color. También los grandes interesados en el mercado de las criptos son los abogados de divorcio. Porque ¿qué es lo que tengo que tener para comprar una cripto? Un nombre de usuario y una contraseña. Puedo llamarme Florcita29. Y entonces los abogados de divorcio ven en el mercado de las cripto una excelente herramienta como para desviar el acervo matrimonial sin que exista ningún tipo de registro. ¿Se entiende? Entonces,
estos abogados de divorcio estaban ávidos de aprender, digamos, el mecanismo de funcionamiento de billeteras, y así es, sí, Juan, y de billeteras y de mecanismos como para, digamos que orientar recursos hacia estos activos digitales. También se ven, bueno, no nos vayamos tan lejos, se venden lotes en Paso de la Patria, y se aceptan cripto, o sea, digamos que este emergente nos atraviesa y nos atraviesa localmente. Entonces, también tengo que comenzar a pensar la forma, o si es que voy a aceptar cripto como parte de pago de los bienes o servicios que van a construir o proponer ustedes en su plan de negocios. Es un tema que se viene y nos atraviesa terriblemente, y no vamos o sea, vamos a ver que eh, eh, se va a fortalecer en un futuro muy, muy inmediato, ¿sí? En Madrid hay cajeros de Bitcoin, ¿sí? En donde yo, desde mi teléfono, con una app, le vendo Bitcoin a este cajero, y este cajero me entrega euros. O sea, fíjense cómo ya la tecnología está trabajando a favor de que el mundo adopte como una nueva moneda universal desregulada, y que a su vez su valor se incrementa en el tiempo. El mejor de todos los mundos, ¿sí? El mercado de las cripto. Y otra reflexión que no quería dejar pasar, y con esto cerramos la clase de hoy, sin cámara, disculpen. Otra de las reflexiones que me pareció muy importantes y que considero que también es transversal, disruptiva, y tal vez estructuralmente disruptiva, es el tema de la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones que fomenten el acceso de pequeños inversionistas, mediante compras colaborativas, para hacerse de recursos financieros de los principales mercados financieros internacionales, que antes estaban reservados a unos pocos. Y desde esta perspectiva considero que lo que se viene, y ustedes muchos seguramente lo habrán leído en los diarios, considero que lo que se viene tiene tanta trascendencia social como la toma de la Bastilla. ¿Por qué digo esto? ¿Habrán leído lo que pasó con GameStop, con las acciones de GameStop? ¿Alguien leyó algo? Bien, ok. Las acciones de GameStop estaban hacia la baja por obsolescencia, ¿no? Porque digamos que ya se maneja, ya no se venden jueguitos, cajitas de juegos, sino que se baja el software, bueno, se compra con tarjeta de crédito desde la casa, va. Entonces, estas GameStop, esta empresa, estaba experimentando el precio de las acciones hacia la baja. Los principales fondos inversores, exacto, sí, Martín, y esa conducta se asemeja a la toma de la Bastilla. Comento rápido por si alguien no lo leyó. Las acciones de GameStop estaban hacia la baja. Principales inversionistas del mundo, están desde BlackRock hasta fondos que se vinculan con JP Morgan, por ejemplo, con la administración de fondos de inversión que realizan JP Morgan. Estos fondos compraron la opción venta, o sea, porque el mercado les arrojaba la información de que las acciones en un futuro inmediato, exacto, iban a bajar. Y de hecho lo estaban haciendo. Bueno, ¿qué hizo este grupo Reddit, formado por pequeños inversionistas desde $50? Se pusieron de acuerdo, más de 2 millones, ubicados y que actuaron en forma corporativa por las redes sociales.
En un mismo momento comenzaron a comprar acciones de GameStop y el precio comenzó a subir. Y estos grandes fondos que compraron la opción venta a corto empezaron a experimentar pérdidas millonarias, pero millonarias. Tanto es así que estos fondos que siempre jugaban con el número ganador, siempre estaban, siempre, digamos que se quedaban con la gran rentabilidad del mercado de los mercados financieros internacionales, ahora pedían urgente la intervención de estos mercados. Fíjense, fondos inversionistas que sostenían el libre mercado, la no intervención y demás, ahora ante esta nueva reacción, ¿sí? Hasta esta nueva reacción corporativa jamás vista, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones como mecanismo para atomizar el mercado y para ponerse de acuerdo en compras colectivas. ¿Sí? Entonces, experimentaron este fondo Reddit, formado por estos pequeños inversionistas, experimentaron ganancias extraordinarias, ganancias millonarias, y se quedaron con parte de la rentabilidad de este mercado financiero que antes únicamente estaba vedado para estos grandes fondos. ¿Sí? Por eso digo que esa estrategia me hizo acordar a la toma de la Bastilla, porque se puede replicar, o por lo menos le enseñó al mundo una nueva forma de intervención o de interacción en estos grandes mercados financieros internacionales, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones, y que se pueden quedar con parte de esa renta financiera actuando de esta manera, con $50. ¿Sí? Bien, vamos a dejar entonces la clase de hoy hasta aquí. Vamos a continuar el martes de la semana que viene con dos temas importantes: mercado, oferta y demanda, la descripción de la demanda, precio por cantidad, va a darles a ustedes el mecanismo para el cálculo de los ingresos por venta, precio por cantidad. O sea, al hablar de ingresos por ventas, estamos hablando de demanda, ¿sí? Les va a dar herramientas como para construir una de las corrientes del flujo financiero que van a tener que definir de su plan de negocios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Código de automatriculación me estás preguntando? Ya te digo. A ver. Te copio acá, tal cual. Ok. Gracias, Luis. Bien, comiencen a trabajar entonces en los foros de discusión, comiencen a formar grupos para la participación en foros y para la construcción del plan de negocios, y comiencen a reflexionar esta semana y la otra acerca y comiencen a investigar, porque uno de los foros los interpela a esto. Comiencen a investigar acerca de las distintas alternativas de ideas de negocio. Sí, hoy no, por ejemplo, pero sí las grabo. Sí, un grupo máximo hasta 4 puede ser, Luis. ¿Sí? De igual forma, todo está en el aula Ale, el material de cátedra y la bibliografía digitalizada. Y también en la desesperación el año pasado, este año nos agarra requete contra tranqui, súper adaptados a esto de la virtualidad. El año pasado nos agarró 2 semanas después de una semana después de comenzar las clases, y que no estábamos preparados, entonces también lo dejé en el aula virtual para el desarrollo de determinadas temáticas. Hay link en donde grabamos el año pasado desarrollos de temas en canales de YouTube, por Google Meet, hay de todo un poco. Pero sí, vamos a grabar las clases. Hoy la verdad es que no tenía al no funcionarme la cámara, no estoy cómoda con
dando clases sin la cámara encendida. Me disculpan, pero todo el material lo tienen en el aula. ¿Ok? Nos vemos, si Dios quiere, entonces, el martes de la semana que viene. Tienen esta semana y la otra para completarlos, para participar en los foros e ir pensando y definiendo, al participar en el segundo foro, acerca de la idea de negocio que van a proponer. ¿Sí? Todos los contenidos de marketing, economía y contabilidad apuntan a la construcción de ese plan de negocios. Ese es el sentido. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos vemos entonces el martes. Gracias, Ale. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Acuérdense, distanciamiento social, alcohol en gel y barbijo, ¿sí? Que se viene la segunda ola, que va a estar bastante intensa. Cariños, y nos vemos así es. Hasta el jueves, profe. Cariños, sí. Hasta luego. Sí, si pueden comprar una fraccioncita de Bitcoin. Dicen que va a llegar a $500,000 en 4 años, vemos.